Bienvenidos. La sesión de hoy aborda quizá la pregunta más fundamental de todas, una que está en la base de cualquier disciplina, ya sea científica o humanística. ¿Qué es la verdad? Y lo que es más importante, ¿podemos realmente llegar a conocerla? Les propongo que me acompañen en un viaje a través de las grandes respuestas, pero también de las grandes dudas que han marcado esta búsqueda incesante en la historia de la filosofía. Y aquí tenemos la cuestión central que va a estructurar todo nuestro análisis. Es un dilema, en el fondo, radical. ¿Es posible para nosotros, como seres humanos, alcanzar una verdad que sea universal, que sea objetiva? ¿O por el contrario, estamos irremediablemente limitados a nuestras propias perspectivas, a visiones parciales, subjetivas, condenados, en definitiva, a nunca alcanzar una certeza plena? Bien, para tratar de responder a esta pregunta tan compleja, vamos a seguir un itinerario muy claro, dividido en 4 partes. Empezaremos por la duda, por esas posturas que cuestionan la existencia misma de la verdad. Después veremos cómo la filosofía intenta construir puentes para acercarse a ella. En tercer lugar, analizaremos el extremo opuesto, la certeza que no necesita de la razón. Y para terminar, conectaremos todo este debate con los problemas de nuestro mundo contemporáneo. Pues empecemos. Nuestra primera parada nos lleva a examinar la duda ante la verdad, y para ello vamos a centrarnos en dos grandes corrientes de pensamiento que desde la raíz ponen en jaque la idea de una verdad objetiva. Me refiero, claro, al escepticismo y al relativismo. Vamos primero con el escepticismo. La palabra, como tantas en filosofía, viene del griego, skeptomai, que significa algo así como examinar con cuidado, investigar. Y esta es la clave, porque en su formulación más estricta el escepticismo es la doctrina que defiende que sencillamente no hay un saber firme, que no podemos alcanzar una opinión que sea absolutamente segura. Ahora bien, es fundamental hacer una distinción aquí. Una cosa es el escepticismo como una actitud y otra muy distinta como una posición filosófica. Como actitud, ser escéptico es sano, es una virtud. Es esa prudencia de no dar nada por sentado, de examinar las cosas antes de emitir un juicio. Es, si se quiere, el mejor antídoto contra el dogmatismo. Pero como posición filosófica radical, el escepticismo va mucho más lejos. Afirma que es imposible encontrar la verdad. Y si es imposible, ¿qué nos queda? Pues la epogé, la suspensión del juicio. Es la única postura coherente. El problema es que esta postura tan radical se topa con varias contradicciones lógicas que parecen, la verdad, insalvables. Pensemos en ellas. La primera es la más famosa. Si un escéptico afirma como verdad que nada es verdad, ¿no se está contradiciendo a sí mismo en esa misma frase? En segundo lugar, el escéptico usa la razón, sus argumentos lógicos, para demostrar que la razón no es fiable. Es como cortar la rama sobre la que se está sentado. Y por último, nos lleva a un punto bastante problemático. Si todo es igualmente dudoso, significa que un error matemático evidente, como decir que 3 más 3 son 7, es tan falso como, por ejemplo, una teoría científica que aún se está debatiendo. Parece que no todas las equivocaciones son iguales. Vale, pasemos ahora a una postura muy relacionada con el escepticismo, pero que tiene un matiz clave, el relativismo. Fijaos en la diferencia. El escéptico dice no hay verdad. El relativista, en cambio, dice sí hay verdad, pero no es universal. La verdad para el relativista siempre es relativa a algo, a la cultura, al individuo, al momento histórico, depende de los condicionamientos de cada uno. ¿Y a qué se refiere con condicionamientos? Bueno, pues a todo aquello que nos configura como individuos y como grupos. Hablamos de la cultura, la clase social, el género, la ideología política, incluso nuestro propio carácter. Según el relativismo, todos estos factores actúan como una especie de gafas, de lentes, a través de las cuales miramos la realidad. Y claro, si cada uno lleva unas gafas distintas, es imposible que todos veamos lo mismo de forma objetiva. Pero claro, esta postura, llevada al extremo, también presenta problemas serios. La objeción más potente es casi de sentido común. Pensemos en ello con estas preguntas. ¿Acaso la teoría de la gravitación de Newton es válida solo para los británicos del siglo XVII? ¿O los descubrimientos de Marie Curie sobre la radioactividad son verdad únicamente para las mujeres científicas? La respuesta parece obvia, ¿verdad? Hay conocimientos que claramente trascienden su origen cultural o personal. Muy bien, hemos visto las posturas que dudan de la verdad, pero la filosofía no se queda ahí, en la parálisis. Ahora vamos a explorar dos propuestas que intentan construir conocimiento de una manera, digamos, más humilde, pero también muy fructífera. Nos adentramos en el perspectivismo y el falsacionismo. Empecemos por el perspectivismo. Su idea de partida es, a mi juicio, brillante. Nos dice que la realidad es tan compleja, tan rica en matices, que es imposible abarcarla desde un único punto de vista. El ejemplo de las meninas de Velázquez es perfecto para entenderlo. Imaginen que la analiza un químico, que nos habla de los pigmentos, luego un historiador, que nos cuenta el contexto de la corte de Felipe IV, y finalmente un crítico de arte, que valora la composición. ¿Cuál de esas miradas es la verdad?
todas. Son perspectivas distintas, todas válidas y, lo más importante, complementarias. Juntas nos dan una visión mucho más completa de la obra. Nuestro filósofo Ortega y Gasset lo explicó de una forma muy bella con el ejemplo de la Sierra de Guadarrama. La sierra no se ve igual desde Madrid que desde Segovia. Son dos visiones diferentes. ¿Pero es una más verdadera que la otra? No. Ambas son reales, ambas son ciertas. Simplemente son dos perspectivas de la misma realidad. Y aquí está la clave para Ortega. La perspectiva no es un invento nuestro que deforma la realidad. Es la propia realidad la que, por su riqueza, se nos presenta en perspectivas. La realidad misma impone la perspectiva. Dejamos a Ortega y nos vamos a Karl Popper, que nos propone un camino distinto, pero también muy influyente. La idea de Popper, en el fondo, es revolucionaria. Nos dice, ojo, la ciencia no avanza confirmando teorías, no busca probar verdades absolutas, eso es imposible. La ciencia avanza justo al revés, demostrando que hay teorías que son falsas. El conocimiento es, por tanto, un proceso constante de ensayo y error. Vamos eliminando lo que no funciona y así poco a poco nos vamos acercando a una mejor descripción de la realidad. Entonces, ¿qué distingue a una teoría científica de una que no lo es? Para Popper, la clave es una palabra: falsabilidad. Una teoría tiene que ser falsable, es decir, tiene que poder ser refutada. Veamos el ejemplo. Si yo digo quizá mañana llueva, eso no es una afirmación científica. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, llueva o no, mi afirmación no queda refutada. No me he arriesgado. En cambio, si afirmo todas las ovejas son blancas, esa sí es una hipótesis científica. Es una afirmación audaz y muy arriesgada, porque basta con encontrar una sola oveja negra para demostrar que es falsa. Y es precisamente ese riesgo, esa exposición a ser desmentida por los hechos, lo que le da valor científico. Bien, después de explorar la duda y los intentos de construir conocimiento, llegamos al tercer punto de nuestro recorrido. Y aquí vamos a ver justo lo contrario a todo lo anterior. Vamos a hablar del dogmatismo, la certeza que no necesita razones, la creencia en una verdad que se considera absoluta e incuestionable. El dogmatismo, por definición, se basa en la adhesión total a una serie de doctrinas que se presentan como verdades absolutas, inmutables y, sobre todo, incuestionables. Lo importante aquí es que la verdad no se alcanza a través del esfuerzo racional, de la investigación o el debate. No, la verdad es una revelación. Viene dada por una autoridad externa, ya sea un texto sagrado, un profeta, un líder político, lo que sea. Y la consecuencia lógica es clara. Si tienes la verdad absoluta, cualquier otra opinión es, por definición, un error. O peor, una herejía que debe ser combatida. Y todo este viaje por la historia de la filosofía nos lleva, casi sin darnos cuenta, a nuestro presente, a la cuarta y última parte de nuestra sesión, porque ahora vamos a usar todas estas ideas que hemos visto para intentar entender un fenómeno muy actual y, la verdad, bastante preocupante, el fenómeno de la posverdad. Cuando hablamos de posverdad, es importante entender que no estamos hablando simplemente de mentiras. El concepto es más sutil y por eso más peligroso. La posverdad describe una situación, un clima cultural, en el que los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. Dicho de otro modo, lo que sentimos que es verdad, lo que encaja con nuestra visión del mundo, se vuelve más importante que los hechos demostrables. Este gráfico lo ilustra de una forma muy clara. Es como si la balanza que mide la influencia en el debate público se hubiera desequilibrado por completo. El peso de los hechos objetivos, de los datos, se hace cada vez más pequeño, mientras que el peso de las emociones, de las creencias previas, de aquello que nos confirma lo que ya pensábamos, se vuelve gigantesco, hasta el punto de dominar la conversación. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cuáles son sus mecanismos? Podemos identificar tres pilares fundamentales que se retroalimentan. El primero, el factor emocional. Se apela directamente a sentimientos muy básicos como el miedo o la indignación para movilizar a la gente. El segundo, las llamadas burbujas culturales o filtros burbuja. Los algoritmos nos muestran solo aquello que refuerza nuestras ideas, aislándonos de cualquier perspectiva diferente. Y el tercero, que es crucial, el ataque constante a las fuentes de autoridad. Se busca desacreditar a la ciencia, al periodismo serio, a los expertos en general. Las consecuencias de todo esto para la convivencia son, como pueden imaginar, gravísimas. La posverdad dinamita la base de cualquier democracia sana, que no es otra que el debate racional basado en hechos compartidos. Si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo sobre los hechos básicos, el diálogo es imposible. Lo que queda es la polarización, la confrontación. Y algo más profundo. La creencia se convierte en una seña de identidad. Creer en X te hace parte del grupo. Y por tanto, si alguien presenta una evidencia en contra de X, no lo ves como un argumento a debatir, sino como un ataque personal, como una traición. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Y la conclusión, creo, se puede resumir en esta idea, que es tan simple en su formulación como exigente en su práctica. Nos recuerda algo fundamental. La verdad
no es algo que se nos regala, no es algo que encontramos por casualidad o que nos llega por revelación. La verdad es una conquista, y es una conquista que exige esfuerzo, disciplina y un ejercicio constante de la racionalidad. Por lo tanto, este análisis que hemos hecho no puede quedarse en un simple ejercicio teórico. Nos obliga a plantearnos una pregunta final, una pregunta que nos afecta a todos. En esta era de la posverdad en la que vivimos, ¿cómo podemos, cada uno de nosotros y como sociedad, defender y poner en práctica ese ejercicio esforzado de la razón? ¿Qué podemos hacer para no caer en la trampa de la polarización y la emoción? La pregunta, como ven, trasciende la filosofía. Es una cuestión cívica de primer orden. Y con esa reflexión les dejo.